Buenas tardes para todos y para todas. Estamos aquí en una nueva pequeña cápsula sobre temas de derecho privado parte general. Siempre aclaramos que cuando hacemos estos pequeños registros fílmicos no sustituyen los mismos a ninguna clase que ustedes vayan a tener con algún docente o con su docente de comisión, ni tampoco sustituyen la necesaria lectura del libro por el cual ustedes estudian la materia. La idea es proporcionarles sobre algunas cuestiones, de las más importantes o de las más complejas de la materia, algunos pequeños consejos, intervenciones, para que les sea más fácil la lectura y la comprensión de esa problemática. Hoy tenemos una que, quizás porque se da al comienzo de la materia, en la unidad número 2, cuando se habla de las fuentes del derecho privado, presenta algún tipo de complejidad siempre para los alumnos al momento de tener que exponer en su examen. Y el tema del que vamos a tratar tiene que ver con, dentro de las fuentes, con una problemática particular de la ley, quizás la fuente más importante del derecho privado. Dentro del tema de la ley, todos sabemos desde cuándo una ley se torna obligatoria, es decir, todo el proceso por el cual se forman las leyes en sentido formal en Argentina, la discusión en las cámaras, la promulgación por el Ejecutivo, la publicación, y después si la ley dice cuándo entra en vigencia, o si por el contrario se esperan los 8 días posteriores a su publicación. Pero el tema que vamos a traer hoy tiene que ver no tanto con la ley considerada en sí misma, ni con la clasificación de las leyes, sino con los casos que una ley tiende a regular, sino con los casos que una ley tiende a regular y la problemática de la diferente sucesión de leyes en el tiempo. Pongamos un ejemplo. En el año 2020 se sancionó una nueva ley de alquileres. Al momento de entrar en vigencia no había ninguna duda que todos los contratos de locación que se celebraran después de la vigencia de la ley iban a ser alcanzados por ella. Sin embargo, podemos plantear una serie de interrogantes respecto de otros tipos de contratos de locación. Por ejemplo, ¿qué pasaba con los contratos celebrados antes de la vigencia de la ley y que al momento de entrada de puesta en rigor de la misma todavía estaban vigentes? ¿Qué pasaba si un contrato se había extinguido con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley y había una controversia judicial sobre el mismo en tribunales y la ley cambiaba? ¿Se le aplica la nueva ley de locación a los dos casos últimos? Tomemos otro caso más amplio. Por ejemplo, cuando en agosto de 2015 entró a regir el nuevo Código Civil. Ustedes saben que el Código, en su naturaleza, es una ley. Y como tal, modificó en la unificación de los Códigos Civil y Comercial muchas materias. Por ejemplo, pongamos en el caso, para tomar un caso accesible, del matrimonio y la disolución del matrimonio. ¿Qué pasaba con los matrimonios que tenían un juicio de divorcio en trámite al momento de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial? ¿Se le aplicaba el nuevo código al divorcio en trámite de ese matrimonio? No hay duda que si el matrimonio se celebraba en noviembre de 2015, la única ley aplicable y vigente era el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Pero qué pasaba con los matrimonios que se celebraron antes de agosto de 2015? Si después de esa fecha querían disolver el mismo, ¿se regían por la ley vigente al momento de su celebración? ¿O se regían por la ley que existía al momento en que pretendían disolver el matrimonio? De eso se trata esta problemática, de un caso que permanece en el tiempo y que durante toda la duración del mismo, la ley que lo regía se ha ido modificando, una, dos, la cantidad de veces que sea pertinente por la creencia del legislador. Entonces, esa nueva ley, ¿a qué se aplica? ¿A todo el acto? ¿Se aplica a todo el caso? ¿Se aplica parcialmente
¿O en realidad la ley solamente debe aplicarse a los nuevos casos que nacen con posterioridad a su entrada en vigencia? De esas preguntas se nutre el tema de los efectos de la ley con relación al tiempo. Porque si vemos los distintos despliegues de una ley, podemos pensar que la ley tiene una operación y una vigencia que puede ser para el futuro o que puede obrar hacia el pasado. Entonces tenemos dos efectos diferentes. Uno es lo que se llama el efecto inmediato de la ley. La ley, en ese caso, entra en vigencia y desde que entra en vigencia tiene el máximo de operatividad. ¿Qué significa el máximo de operatividad? Que se va a aplicar a todos los casos nuevos, naturalmente, que nacen con posterioridad a ella, y también se aplica a todo lo que viene en curso, a todo lo que viene desarrollándose y que todavía no se ha extinguido bajo la vigencia de la anterior ley que hoy ya ha sido derogada. Ese es lo que se llama el efecto inmediato y tiene su razón de ser en que, teóricamente, cuando el legislador modifica una ley, lo que quiere hacer es generar una legislación que, por lo menos en la teoría, sea mejor que la anterior. Por lo menos en la teoría. Entonces, si se considera que una ley debe ser modificada por otra, que debe ser sustituida por otra, naturalmente tratamos de que esa ley se aplique con la mayor extensión posible y se aplique a todos los casos posibles, los nuevos y a todo aquello que no se haya consumado ni extinguido bajo la vigencia de la ley que hoy ya ha sido derogada. También uno puede tener una mirada respecto del efecto que la ley tiene hacia el pasado. Es lo que se conoce generalmente como el problema de la retroactividad de la ley. Muchas veces los alumnos nos dicen, bueno, hablen del tema de los efectos de la relación de la ley en relación al tiempo, y dicen, el tema de la retroactividad. Bueno, pero no es el único efecto posible de una ley, la retroactividad. La retroactividad importa que la ley retroobre, actúe hacia el pasado. En general, al legislador le interesa mucho más poner disposiciones que operen y que incidan sobre el futuro, sobre lo que todavía no se ha extinguido ni consumado. La legislación retroactiva es poca y en general es una legislación que tiende a ser más benigna para las partes o para los sujetos. Pero igual puede haber legislación retroactiva en materia civil, sí puede haberla, y lo vamos a ver después cómo lo regula el código. Y hay una situación intermedia, excepcional, que sería una verdadera distingo del efecto inmediato, que sería lo que se llama el efecto ultraactivo de la ley. Una ley derogada sigue rigiendo mientras existan casos vigentes que hayan nacido cuando ella estaba en funcionamiento. ¿Qué quiere decir este último efecto, efecto diferido o ultraactivo? Que en el caso de los matrimonios, si se casaron con una determinada ley, por ejemplo, el Código Civil, ese Código Civil debería regir la vida de todos esos matrimonios que se casaron antes de agosto de 2015, mientras estos matrimonios subsistan. Una vez que los matrimonios que se contrajeron antes de 2015, agosto de 2015, terminen, el Código Civil no se aplica más al caso de matrimonio. Es decir, hay una supervivencia de la ley que se mantiene mientras existan casos vigentes que nacieron cuando ella estaba en funcionamiento. ¿Cómo se condensan los tres efectos en el nuevo Código Civil y Comercial? Bueno, en el nuevo Código Civil y Comercial, el artículo 7 trata de esta problemática de una manera muy similar, con un solo cambio al final del artículo 7, muy similar al anterior artículo 3 del Código Civil. Y encontramos los tres efectos de la ley en el artículo 7. Si ustedes leen el mismo, van a ver que el artículo dice que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones
y situaciones jurídicas existentes. Esto es, ni más ni menos que adoptar como principio general el efecto inmediato de la ley. La ley, cuando entra en vigencia, se aplica, primero, por vía de consecuencia, a todo lo nuevo, naturalmente, a todos los casos que nacen con posterioridad a su entrada en vigencia. Pero además, se aplica a todas las consecuencias, a todos los efectos, a todo lo no extinguido de aquellas relaciones y de aquellas situaciones jurídicas que existen al momento de su entrada en vigor. Es decir, que nacieron bajo una anterior ley que se derogó, pero que siguen rigiendo, que siguen produciendo efectos cuando esta nueva ley entra en vigencia. En el caso del contrato de locación y de la nueva ley de contrato de locación al que hacíamos referencia del año 2020, diríamos, si celebramos un contrato en febrero de 2020 y luego en junio del mismo año entra en vigencia la nueva ley de locaciones, pues bien, el contrato celebrado en febrero será regulado por la ley que existía al momento de la celebración desde febrero hasta junio, y desde junio en adelante será regulado por la nueva disposición en materia de locaciones que ha sancionado el Poder Legislativo de la Nación. Tenemos un corte allí en donde la nueva ley se aplica a los efectos de la relación jurídica. En este caso, si bien ya hemos estudiado que relaciones y situaciones jurídicas son dos categorías diferentes, están tratadas de igual manera por el artículo 7º, sin ninguna distinción, porque será tanto para los efectos de unas y de otras que se aplica la nueva ley. Así que tenemos un efecto inmediato. Ese es el principio general. Si la ley no nos dice ninguna cuestión respecto de a qué caso se aplica, porque la ley podría dar algunas características o decir alguna particularidad, tenemos que recurrir al artículo 7º, y el artículo 7º nos dice que el principio general del derecho argentino es el efecto inmediato de la ley. La pregunta es, ¿puede haber en materia civil leyes retroactivas? Y aquí inmediatamente tenemos el segundo párrafo del artículo 7º, que dice: las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Esto hay que interpretarlo de la siguiente manera. El principio general es el efecto inmediato. La ley, en principio, no tiene efecto hacia el pasado. ¿Puede el legislador dictar leyes civiles retroactivas? Sí puede. Sí puede, porque primero el mismo artículo 7 lo dice así, dice salvo disposición en contrario. Si por técnica legislativa se hubiera suprimido estos salvo disposición en contrario, también podría el legislador dictar leyes retroactivas, porque el Código Civil y Comercial, como decíamos antes, es una ley. Y una ley general puede ser derogada por otra ley posterior, con lo cual ameritaría, si así lo considera el legislador, la sanción de una ley retroactiva en materia civil. Distinto es lo que ocurre, por ejemplo, como ustedes saben, en materia penal, porque en materia penal la no retroactividad de la ley penal no está en el Código Penal, como ocurre con el Código Civil y Comercial. Está consagrada en la Constitución Nacional. Dice que no puede haber leyes penales retroactivas salvo que sean leyes más benignas. Con lo cual, tenemos una clara diferenciación en la materia penal de la materia civil. La disposición de la Constitución es una disposición que está dirigida a los legisladores. El legislador no puede dictar leyes penales retroactivas, salvo que sean más benignas que las existentes, porque la Constitución, que está en el punto máximo de la pirámide de las leyes y es la norma superior, así lo prohíbe y así se lo dispone al legislador. En materia civil, la no retroactividad es una norma de interpretación que está en el Código Civil. Esto significa que no es una norma dirigida al legislador, porque el legislador, como lo dice el artículo 7, salvo disposición en contrario,
puede dictar leyes retroactivas. Es una norma, en realidad, dirigida a los intérpretes, a jueces, a abogados, cuando tengan que visualizar cuál es el efecto de una ley. El efecto es que en principio opera hacia el futuro, que no tiene efecto retroactivo. Pero hay que ver si la ley no dispone expresamente un efecto retroactivo. Y luego hay una garantía que siempre hemos pensado que podría haberse eliminado en la redacción de este nuevo texto del artículo 7º, porque en el segundo párrafo dice: la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Es esta protección justamente de las garantías constitucionales a lo que uno podría decir, pero bueno, una ley, sea retroactiva o sea no retroactiva, nunca puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Es decir, por ser de una jerarquía inferior la ley a la disposición de la Constitución, naturalmente que las garantías constitucionales se imponen por sobre las disposiciones de estas leyes, sean o no retroactivas. ¿Podría haberse evitado este párrafo? Podría haberse evitado, porque la no afectación de las garantías constitucionales es un principio general que supera el marco de la retroactividad o no de la ley. Esto vale tanto para leyes retroactivas como para leyes no retroactivas. Y si terminase ahí el artículo sería mucho más sencillo, porque fíjense que en la estructura venimos hablando de relaciones y situaciones jurídicas generales, en donde se le aplica la nueva ley a las consecuencias, a todo lo no consumado, a todo lo no extinguido de esas consecuencias, de esas relaciones y situaciones jurídicas que existían vigentes al momento de entrada en vigor de la nueva ley, que la retroactividad en principio es una norma que va dirigida a la interpretación que hacen los jueces de las leyes, que las disposiciones civiles no tienen efecto retroactivo, salvo que el legislador lo prevea, y que el legislador puede prever una norma de carácter retroactivo, porque en definitiva la no retroactividad está en el Código Civil, no en la Constitución, y lo que dispone una ley puede ser derogado por otra ley posterior. Sin embargo, en la técnica tanto del artículo 3 como del actual artículo 7 del Código Civil y Comercial, tenemos un tercer y último párrafo donde ya se deja de hablar de la relación y la situación jurídica en general para tratar un caso particular de relación jurídica, que es el de los contratos en curso de ejecución. El último párrafo dice textualmente: las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Esta última excepción respecto de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo, es el agregado, la diferencia específica que tiene el actual artículo 7 del anterior artículo 3 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa la adopción parcial en el derecho argentino de una ultraactividad de ciertas y determinadas normas para una específica relación jurídica. Ustedes saben que las normas, las leyes, se pueden clasificar en leyes imperativas y en leyes supletorias. Dentro de la categoría de las leyes supletorias, estas van a seguir rigiendo para los contratos que estén en curso de ejecución cuando la nueva ley entre en vigencia. Es decir, si el legislador sanciona una norma legal que entre en vigencia, donde tengamos regulaciones de contratos, como por ejemplo en el caso del contrato de locación, donde tengamos normas o disposiciones imperativas y disposiciones supletorias, las normas imperativas serán de efecto inmediato y de aplicación inmediata a ese contrato en curso de ejecución. Sin embargo, las normas supletorias seguirán siendo de aplicación
las que existían al momento en que el contrato se había celebrado. Esto no es más ni menos que preceptar en materia de contratos en curso de ejecución y de disposiciones supletorias el efecto ultraactivo de la ley. Una ley derogada sigue acompañando a una relación jurídica particular, contrato en curso de ejecución, respecto de las normas que ella contenía, puntualmente las normas que contenía en materia o con carácter supletorio. La excepción es que el Código Civil y Comercial dice, esto se va a acontecer siempre y cuando las normas supletorias no sean más favorables al consumidor. O sea que aún en caso de normas supletorias en contratos en curso de ejecución, si la nueva ley a su vez tiene una disposición que es más favorable al consumidor, esto importará el efecto inmediato de la nueva norma supletoria. Vuelvo a resumirles. Efecto inmediato de la ley se aplica respecto de todas las relaciones y situaciones jurídicas nuevas y las que están en curso de ejecución no extinguidas al momento en que la ley entre en vigencia. No retroactividad de la ley como principio. No retroactividad como criterio dirigido al juez al tener que interpretar una determinada ley. Retroactividad que puede ser dispuesta por el legislador y que siempre una ley, sea retroactiva o no retroactiva, no debe afectar derechos amparados por garantías constitucionales. La excepción al efecto inmediato la tenemos en una relación jurídica particular, los contratos. ¿Y qué contratos? El contrato que se estaba ejecutando cuando la nueva ley entra en vigencia. El contrato de locación, del que hablábamos antes, que se había celebrado en febrero de 2020 y que en junio de 2020 entra la nueva ley de locaciones urbanas. ¿Qué toma la nueva ley de locaciones urbanas sobre ese contrato en curso de ejecución? En principio, a ese contrato en curso de ejecución le son aplicables las normas de carácter imperativo que tiene la nueva ley de locaciones urbanas. Pero las normas de carácter supletorio seguirán rigiendo las que existían en la ley vigente al momento en que el contrato se celebró. Esto es, la ultraactividad de esta norma derogada que sigue acompañando al contrato solamente en materia de normas de carácter supletorio. ¿Por qué? Pues son aquellas que las partes, pudiendo modificar, no han querido modificar y se han remitido a lo que decía el código o la ley que existía al momento en que celebraron el contrato. Entonces, el legislador respeta la voluntad de las partes de someterse a esa ley que, pudiendo ser modificada, no han querido modificar y a las que se han remitido al momento de su celebración. Esto funcionará así siempre y cuando las nuevas normas de carácter supletorio contenidas en la nueva ley no sean más favorables al consumidor dentro de las relaciones de consumo. Esto es, si el contrato en curso de ejecución es un contrato en donde existe una relación de consumo, en principio las nuevas leyes supletorias no les serán aplicables, salvo que sean más favorables para el consumidor. O sea que hay principios generales, como el efecto inmediato, excepción en materia de contratos en curso de ejecución para nuevas leyes supletorias, y excepción también que vuelve al principio general del efecto inmediato cuando la norma supletoria tiene una disposición en una relación de consumo que es más favorable para el consumidor. Espero que les haya servido estas breves palabras para luego abordar el tema, estudiarlo en profundidad y comprender un poco más esta tan importante problemática de los efectos de la ley en relación al tiempo. Muchas gracias.